Esta es la única forma o la única fórmula para resolver los problemas medioambientales de una sola vez. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá mucha gente lo considere como más filosófico, pero que es totalmente práctico, ¿no? O sea, yo creo que es hasta incluso totalmente necesario llegar a conocer este tipo de cosas. Por la sencilla razón, señores, de que, bueno, pues el asunto del medio ambiente lo tenemos que resolver entre todos. En plan, sí o sí, porque no queda otra. Sin embargo, ciertas organizaciones, ciertos grupos políticos y ciertas personas todavía se empestiñan, empestiñar es como insistir, todavía insisten, ¿no? Y todavía siguen y siguen, todavía se empestiñan en que, bueno, pues hay que separar a la población, hay que dividir a la población, bien porque eres de un partido o de otro partido político, bien porque eres tal, porque es cual, no sé qué, ¿vale? Pero todo eso realmente no ayuda, no arregla los problemas del medio ambiente. Entonces, por esa sencillísima razón, y como vamos a hablar de temas tremendamente importantes, te recomiendo, quédate hasta el final de este vídeo, ¿vale? Bueno, antes de nada, esto sobre todo súper importante, ¿me estás viendo desde Meta? Entonces pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿me estás viendo de YouTube? Vale, pues entonces pulsa suscribirse y activa la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, ¿vamos? ¿Qué nos vamos? Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, sed más que bienvenidos. Mi nombre, para la gente que no lo sepa, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justo esta que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada y sobre todo súper importante, esta es la única vía para solventar los problemas medioambientales. Vamos al tema. Últimamente, y parece ser que esto va cada vez a peor, últimamente muchos de los gobiernos, ¿no? No solamente hablo de España, sino hablo incluso a nivel mundial, han decidido tomar todas estas cosas, todo este tipo de detalles, de que si el transporte, la alimentación, el prohibir, yo qué sé, por ejemplo, el querer prohibir el consumo de las carnes, o la generación de la energía mediante fuentes pues, más limpias y tal, ha acabado en manos de ciertos gobiernos y de ciertas personas, desde el punto de vista político con mucho poder, que, bueno, pues que han hecho auténticas barbaries. Es decir, lo han utilizado como una herramienta de propaganda política, principalmente para separar a la población. Si habéis estudiado tanto historia como filosofía, en particular nos vamos al mundo antiguo, al mundo clásico, había un emperador romano, quiero recordar, no sé si era Julio César, me parecía el nombre, que decía, divide et impera, que en latín significa divide y vencerás, ¿vale? La política utiliza este tipo de medios, ¿no? Es decir, en plan del separar a la gente, el dividir a la población, y todo este tipo de detalles, por la sencillísima razón de que cuando tú divides a la gente, es más fácil controlarla. Y es muchísimo más fácil manipular a toda una ciudadanía mediante los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa. Bueno, iba a decir la prensa, yo creo que más bien sería como la prensa digital. YouTube, algunas redes sociales. Sí, es realmente así. O sea, y yo soy el primero que se dedica a las redes sociales, a YouTube en particular. Empiezan a utilizar una serie de conceptos, pues como, yo qué sé, pues por ejemplo, ¿no? Como decir eh, que hay que delimitar la cantidad de personas que tengan un coche eléctrico, ¿no? Por la sencilla razón de que, pues no sé, hay que engordar cada vez más la factura, los impuestos, los costes de mantenimiento. Y no estoy, ojo, y no estoy hablando de recargar el coche eléctrico y tal, no estoy hablando de gestiones técnicas, sino de más bien gestiones burocráticas, diría yo, ¿no? Y bueno, también aparecen ciertos temas, como por ejemplo el querer separar, dividir a la población
entre los carnívoros y los veganos, por poner un ejemplo. Sinceramente hablando, y como científico, como físico que soy de hecho, me parece una auténtica estupidez tener que dividir a la población para supuestamente arreglar los problemas del medio ambiente. Los científicos justamente nos caracterizamos por tener una visión global de todo el mundo, una visión totalmente universal y amplia. Razones por las cuales ¿cómo se dice?, ¿no? En nuestro gremio, en nuestro grupo, digamos, laboral, somos incapaces, de hecho, de entender por qué esa necesidad de tienes que pertenecer a la derecha, tienes que pertenecer a la izquierda, tienes que ser vegano, tienes que ser carnívoro, tienes que ser no sé qué, tienes que moverte en un coche de combustión, uno eléctrico, tienes que permitir los coches, tienes que prohibir los coches y tal. En fin, sinceramente hablando, es todo, no sé, completamente estúpido. También, por ejemplo, hasta incluso someten a discusiones filosóficas, y esto ya lo digo desde la parte más de ingeniería, porque yo también soy ingeniero, ¿no? y técnico superior. Aparte de todo eso, deciros también que, bueno, pues que las renovables, o las limpias, las renovables limpias y tal, mejor dicho, porque renovable, por ejemplo, puede ser quemar leña, cuando yo que sé, tú trabajas, por ejemplo, el campo, pues entonces sobran las hojas, ¿no? Y tal, y sobra todo este tipo y tal, entonces lo quemas y generas energía, y eso es renovable, pero no es limpio, ¿no? Es que es contaminante. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Realmente pues someten a delitos, perdón, ¿cómo se dice? A discusiones filosóficas, ¿no? De estilo de decir que si, por ejemplo, utiliza energía de una central nuclear, pues como que automáticamente como que te consideran el malo, eres el peor, o sea, en plan de cómo se te ocurre, ¿no? Realmente, o sea, es una auténtica barbaridad el utilizar, el crear, ¿no? Este tipo de energía, hay que ver qué malo y tal. En realidad, desde un punto de vista energético, y esto lo voy a decir bien claro, necesitamos un mix, necesitamos una mezcla. Todo esto que acabo de comentaros, aunque es una cosa muy rápida, ¿no? Que tampoco me quiero profundizar mucho, pero una cosa y tal sí que está clara. Y es que esto es tan fácil y es tan totalmente sencillo como que, lo primerísimo de todo, el asunto del medio ambiente es un asunto que tenemos que resolver entre todos juntos. Por esa razón, como siempre os voy a decir, la ciencia siempre, al menos la ciencia que se encarga de estudiar el medio ambiente, a lo que yo me dedico, ¿no? De hecho, profesionalmente, es la ciencia que va a dar soluciones para que todos, en conjunto, todos, podamos ponerlas en práctica. Y vamos a poner unos ejemplos súper rápidos, ¿vale? Porque tampoco me quiero enrollar mucho, ya que sería un vídeo excesivamente extenso. Pero vamos a ello. Mira, lo primerísimo de todo. Aquello entre separar a la población entre carnívoros y veganos. Yo siempre os digo lo mismo. Aquí no se trata de prohibir el consumir la carne. Se trata de fomentar que cada vez consumamos más frutas y más verduras, más hortalizas, más cereales, más legumbres, cada vez más esto en proporción y cada vez menos carne en proporción. Pero la carne no la puedes eliminar, ¡pum!, así de golpe, de una dieta. Porque todo cambio necesita un proceso de adaptación. No puedes provocar así, ¡pum!, un cambio así de golpe, ¿vale? Porque eso hasta incluso... O sea, una persona que, por ejemplo, es muy carnívora y de repente le quita la carne, incluso le podrías provocar efectos adversos. Tiene que ser de esa propia persona, que salga de su interior, la que sea, la que diga, mejor dicho, voy a ir para atrás, poquito a poco, voy a ir poco a poco disminuyendo la dosis. Y el concepto de consumir más fruta y verdura y menos carne, lo hemos explicado un montón de veces en Mente Ecologista. Y de hecho, tenéis vídeos. Y es que una alimentación basada en vegetal produce menos cantidad de dióxido de carbono hacia la atmósfera, muchísima menos, que en comparación con la carne. Aparte de que los vegetales tienen muchísimas ventajas. Segundo punto.
acerca de hay que hacer discutir a la gente entre vehículos eléctricos, de combustión, sino y tal. Vamos a ver. Un vehículo eléctrico, tal y como existe la tecnología hoy en día, dejadme deciros que es un vehículo pues muy limitado. Más que resolver los problemas medioambientales, crearía otros problemas. No medioambientales, ¿vale? Pero crearía otros problemas. Problemas económicos, por ejemplo. Problemas de parón en el movimiento a nivel mundial. Eso realmente es lo que pasaría. Entonces, ¿se trata de prohibir el coche de combustión? No. Volvemos una vez a lo mismo. Se trata de enseñar a la gente que moverse en vehículos eléctricos tiene la capacidad de disminuir, en este caso de no emitir, o sea, de eliminar esas emisiones de dióxido de carbono que van hacia la atmósfera, haciendo la comparativa con un motor de combustión. De hecho, un motor de combustión es un proceso muy ineficiente desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico. Pero es algo que se ha convertido, que se ha popularizado a nivel mundial, ¿vale? Volvemos una vez a lo mismo que el ejemplo de antes. Siempre tenéis que adaptar esto, el concepto del coche, lo tenéis que adaptar justamente a las necesidades que tengáis del día a día. Si tú eres una persona que tienes que estar en el día a día, coger el coche, va, lo hijo, ahora tienes que ir al trabajo, tal, no sé qué tal. Si tú eres una persona que está así sin parar, entonces a lo mejor no te conviene. Depende de tu rutina. Tercer y ya último punto, ¿vale? Referente a, tenemos que dividir de la gente que utiliza la energía verdes, de la gente que utiliza las energías contaminantes, ¿no? De las energías fósiles y tal. Sí que es cierto que por un lado, cada vez tenemos menos carbón, menos petróleo y menos gas natural. Eso sí que es cierto. Sin embargo, esta Tierra este planeta es tan raro, es tan extraño, que siguen apareciendo más pozos de petróleo, más fuentes, digamos, de gas natural, siguen apareciendo, ¿no? Cada vez más. Entonces, aunque podamos seguir sacándola, ¿no? Y podamos seguir extrayendo y tal, y para abastecer todo este tipo de cosas y tal, el hecho de generar energía mediante un proceso térmico, que es quemando el combustible, emite gases nocivos hacia la atmósfera. Cosa que, por ejemplo, pues una placa fotovoltaica, o un aerogenerador, o un colector solar térmico, en el caso de la energía solar térmica, no. Pero claro, también aquí hay que tener en cuenta una cosa que es súper fundamental. Es decir, esto es algo tan sencillo como que las tecnologías que tenemos actualmente en la renovable, acabamos de decir la solar, fotovoltaica, térmica y la eólica, son fuentes que dependen de las condiciones climáticas. Por ejemplo, si nosotros compramos un aerogenerador y lo construimos, ¿no? Pues para que genere electricidad, debe haber viento. ¿Qué ocurre, por poner un ejemplo, aquí en el sur de España, en pleno agosto, a finales de julio en pleno agosto? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no hay viento. Así que, como no hay viento, no podríamos generarlas por esa vía. Entonces de ahí, por esa razón, tenéis que recurrir a otras. Al final, el concepto de la generación de la energía se basa en lo que los ingenieros llaman un mix energético. Un mix energético es una mezcla de todas las formas de producción de energía. Carbón, gas natural, petróleo, nuclear, solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, ¿vale? Y hay muchas más fuentes. Y sí que es cierto que, aunque algunas de esas fuentes puedan, digamos, estar generando problemas, ¿no? Problemas de contaminación, como por ejemplo el caso del carbón o del petróleo, en mi opinión, ¿vale? Las nucleares acabarán quitándole, al menos durante un tiempo, acabarán quitándole ese papel a las centrales de carbón y de petróleo, es decir, aquellas centrales que son de combustión, de quemar algo para generar electricidad, y de esa forma tendremos una generación de energía muchísimo más limpia. Mucho se habla de Chernobyl, mucho se habla de Fukushima y tal, pero es que la tecnología, junto con la ciencia, cada año avanza más rápido y cada vez más.
Ese tipo de accidentes, de situaciones, son cosas que de hecho pasaron por inexperiencia, por falta de estudios, por falta de conocimiento, por gente inculta o gente, digamos, analfabeta en ese mercado, como por ejemplo fue justamente, ¿no?, lo que ocurrió con el caso de la antigua Unión Soviética con los de Chernobyl, que de hecho intentaron utilizarla, aunque fuera de una forma indirecta, la intentaron utilizar como un arma nuclear, como un misil nuclear, en lugar de para lo que era, para una central de generar energía eléctrica, de transformar en la palabra energía eléctrica. Pero cada vez vamos avanzando más. Y muchas críticas reciben las fotovoltaicas, las solares térmicas, las eólicas, las hidroeléctricas. Muchas críticas reciben porque dice que están todos limitados a la realidad que tenemos. Pero la tecnología no va a hacer otra cosa más, cada vez que más y más que avanzar. Bueno, todo esto está muy interesante, pero tenemos que buscarle una parte práctica, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú en el día a día? Bueno, pues mira, puedes hacer cosillas, fíjate, y son bastantes. La primera de todas, vigila, controla, mejor dicho, tu alimentación. No se trata de prohibir consumir carne. Empieza a medir cuál es el impacto medioambiental de la producción de tal o cual alimento en el medio ambiente. Y empieza a consumir cada vez más alimentos cuyo impacto medioambiental sea el más nulo. Punto número 2. Si tienes la necesidad de moverte en un vehículo, para trabajar, para lo que sea, procura siempre moverte en un vehículo que sea bien mecánico o bien eléctrico. En ambos dos casos estás evitando tirar contaminación hacia la atmósfera. Referente al concepto de la producción de la energía. No todo el mundo tiene acceso a esto y soy consciente. Por esa razón siempre digo lo mismo. Si tienes los medios, el dinero, el solar, el terreno, si tienes cualquier cosa y tal, con el objeto precisamente de que, por ejemplo, imagínate que tienes un solar o que tienes un jardín y ahí quieres poner energía solar fotovoltaica, porque quieres aprovechar los rayos del sol, porque quieres generar una parte de tu energía. Bueno, pues como científico, ecologista que soy, te digo, hazlo. En serio, hazlo, es que te va a merecer la pena. Ahora, también siempre digo una cosa, y esto ya es lo último de todo, recuerda, adapta estos principios siempre a tu vida, a tus necesidades, pero nunca adaptes tus necesidades a estos principios, porque si no, te lo digo, sería un caos absolutísimo. Nada más, señores, sí que deciros esto sobre todo, ¿no?, súper rápido. Los problemas medioambientales no los vamos a solventar así, súper rápido. Los problemas medioambientales los vamos a ir solucionando con la aplicación del paradigma correcto. Pero eso supone aplicar todos los días. O sea, es súper importante aplicar todo este tipo de principios. Aparte de todo ello, ¿vale? Deciros también, y esto es algo que es súper importante. Aparte de todas esas cosillas, ¿vale? Pues recuerda, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. ¿Te está gustando todo este contenido? ¿Cierto? Vale. ¿Quieres realmente profundizar? ¿Quieres realmente convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista? ¿Quieres realmente hacer esto? Bueno, pues para ello, justamente te voy a dejar el enlace, ¿vale? Para que puedas adquirir esta saga, la saga Mente Ecologista. Justamente te lo voy a dejar lo que hay aquí debajo. Y el proceso es súper fácil. Pincha en el enlace, y por cierto estamos haciendo envíos desde Facebook, de la página Juan Carlos-Mente Ecologista. Pincha en el enlace, continúa todos los pasos, y una vez terminado, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. El proceso, una vez que ya los tengas, es muy importante. Recuerda que el paso número 1 es estudia, el paso número 2 aprende,
Y el paso número 3, aplica. Aplica estos principios, ¿vale? Aplícalos realmente, porque es que son total y absolutísimamente necesarios. Y pues que dicho esto, señores, que nada más, como siempre os digo, que ya ha llegado la hora, ya es el momento de cambiar la relación que tenemos con la madre naturaleza, y que como siempre os digo, cuidaos mucho, de verdad, cuidaos mucho, y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra mente subconsciente. Gracias a todos vosotros y nos vemos mañana aquí en Juan Carlos Mente Ecologista con contenido nuevo, diario y actualizado. Hasta mañana. Adiós.